No deberías estar aquí. La semana pasada fui a la playa con una amiga. Ahora le debo la vida y mi tobillo aún se está recuperando de lo ocurrido. Empezó como un viaje normal. La familia de Rebeca tiene una buena posición económica, pero ella nunca presumió. Es la persona más amable que conozco. No se comporta como una princesa rica y mocosa como uno esperaría. Es doloroso ver cómo sus amigos se vuelven contra ella tratando de utilizarla por dinero, cuando se enteran de su cuenta bancaria llena. Acababa de tener una pelea con una amiga en común. Esperaba que Rebeca le comprara un regalo de cumpleaños muy caro, y tuvo el descaro de no invitarla a su fiesta. Al saber de la pelea, Rebeca me invitó a la playa para refrescarme. Su padre tenía un barco, uno con cabina bajo cubierta. No era lo más bonito, pero estaba muy por encima de lo que alguien como yo podía permitirse. Ella sabía conducirlo, y a menudo hacíamos excursiones un día para pescar o nadar. Ella sabía que nadar era mi pasatiempo favorito, y una excursión de un día era justo lo que necesitábamos. Sin embargo, cuando llegamos y para nuestra decepción, nos dijeron que el motor del barco tenía problemas. Su padre se disculpó ofreciéndose a pagar el alquiler de un barco por un día. Me negué a que gastara tal cantidad de dinero en nosotras. Acabamos quedándonos en la playa. Al encontrar la playa demasiado concurrida empezamos a caminar charlando y bromeando hasta que encontramos una zona sin gente. Era donde terminaba la playa. Las rocas y acantilados irregulares no parecían atractivos, pero nos alegramos de no estar rodeados de familias y niños llorando. También había un viejo muelle de piedra que las olas corroían lentamente. En un momento dado, creo que albergaba un pequeño faro. Ahora estaba vacío y parecía muy inseguro para ser un bloque de piedra. Había carteles en la zona que advertían de las malas corrientes alrededor del muelle de piedra. Le prometí a Rebeca que no me acercaría, y me metí en el agua sin ella. Tenía una piel muy clara y pálida. Le gustaba estar en la playa, pero tenía que tener mucho cuidado cuando se exponía al sol. Una vez, se quedó dormida y se hizo una quemadura de sol tan horrible que tuvo que ir al hospital. Su rutina consistía en nadar durante un rato y luego aplicarse protector solar. Se lo volvía a aplicar cada hora si lo necesitaba o no. Realmente no la culpaba, y estaba bien estando solo un rato cada vez que se iba a poner más protector. Nunca me quemé con el sol. Tuve suerte o fui demasiado tonta para darme cuenta. Me quedé en el agua esperándola. Había estado jugando con una pelota de un lado a otro justo antes de que ella decidiera volver a entrar. Pensé que se la había llevado, pero la vi alejarse cerca del muelle. Era una cosa barata y debería haberla dejado en paz. No merecía la pena de entrarse en la zona peligrosa, con al menos 10 carteles que me advertían de que me alejara. Pero confiaba en mis habilidades de natación, y pensé que podría ir a buscar la pelota y volver antes de que me atrapara alguna mala corriente. Me acerqué nadando y Rebeca se dio cuenta de que me dirigía al muelle rompiendo mi promesa. La saludé con la mano y señalé frenéticamente hacia la pelota con la esperanza de que entendiera mi idea. Me devolvió el saludo, y supuse que eso era su bendición para recuperar nuestra pequeña pelota de playa. Debería haberla dejado, pero los pequeños cangrejos de dibujos animados que desfilaban por la pelota eran demasiado bonitos para abandonarlos. Nunca había visto una pelota igual, y no quería perderla. Sin embargo, no la admitiría en voz alta. Realmente pensaba que estaba a salvo. Pasé mucho tiempo nadando. Estaba en el equipo de natación hasta que otras tareas escolares y un trabajo a tiempo parcial se interpusieron. En verano me ofrecí como voluntaria en la piscina local para ser socorrista, y solo iba a estar en ese puesto por poco tiempo. Pero ahora sé que nunca se está verdaderamente a salvo en el agua. La pelota se había desviado casi hacia la pared de piedra.
Mis manos acababan de rodearla y estaba mirando para darle a Rebeca otro saludo, cuando sentí que algo me rodeaba el tobillo. Sin tiempo para gritar, me jalaron hacia abajo. No había tenido tiempo para meter el aire en los pulmones. Por algún milagro pude cerrar la boca a tiempo. Empecé a forcejear, pataleando para intentar liberar mi pie. Lo que me rodeaba el tobillo parecía una mordaza. El dolor me subió por la pierna y pensé que iba a gritar y a dejar entrar el agua en la boca, pero me contuve. Tuve que obligarme a dejar de agitarme y a controlar la situación. Iba a utilizar toda mi energía. Tenía que tener cuidado con lo que hacía, o moriría. Al forzar mis ojos y el agua que los irritaba, distinguí una forma negra envuelta alrededor de mi tobillo. Esperaba una cuerda o una alga, tal vez un aparejo de pesca desechado. Se me heló la sangre y el pánico regresó cuando vi lo que realmente era. Después de unos metros, el agua se volvió oscura. No podía ver muy abajo. De esa oscuridad salía un brazo negro y huesudo. Parecía bastante humano. Tenía 5 dedos que me rodeaban el tobillo, pero los dedos eran demasiado largos y delgados para ser humanos. Me seguían arrastrando hacia abajo, y me incliné desgarrando mi mano para intentar liberarme, cuando de repente me arrastraron hacia abajo. Había soltado la pelota. Deseé aferrarme a ella. Me pregunté si podía aspirar el aire de ella para darme más tiempo. En ese momento no tuve tiempo de pensar si era seguro respirar lo que alguien había exhalado. Solo me quedaban unos segundos. Estaba siendo arrastrado más y más hacia abajo. Pero cuando agarré la mano, mi descenso pareció ralentizarse. Ni siquiera podía levantar un dedo delgado. No importa cuánto tirara en cualquier ángulo, la cosa no se movía. Mi pecho ardía. Mi cabeza se sentía liviana, pero no podía rendirme. Quería culpar de mi falta de aire a mi cerebro, por lo que vi a continuación. En esa oscuridad aparecieron más manos con dedos largos, lo suficiente como para que viera que se acercaban tímidamente a mí. Parecía que querían permanecer en la oscuridad y fuera de cualquier tipo de luz, pero mi cuerpo las sentaba a salir. Por si las manos no fueran lo suficientemente malas, empecé a ver luces parpadeando en la oscuridad. Al principio, pensé que solo era mi visión que comenzaba a desvanecerse. Un grito comenzó a surgir de nuevo cuando me di cuenta de lo que estaba viendo. Miles de ojos, todos con tonos brillantes y parpadeantes de amarillo, neón y verde. Por lo que pude ver, esos ojos me miraron en esa oscuridad aplastante. No quería saber qué me harían si me metieran en esa negrura como la tinta, o a la que pertenecían esos ojos también. Sentí que mis fuerzas empezaban a desvanecerse. Al notar que había dejado de luchar, el agarre de mi tobillo se hizo más fuerte, hasta que sentí que los huesos se rompían. El dolor me mantuvo despierta durante unos segundos más. Sabía que no iba a lograrlo. Al rendirme, decidí que lo último que quería ver era el sol a través del agua y no lo que me esperaba abajo. Mirando hacia arriba no podía creer lo que estaba viendo. Rebeca había saltado y me alcanzó justo antes de que me desmayara y abriera la boca tomando un bocado de agua. El dolor era demasiado. No pude evitarlo. Yo también caí, tosiendo y con arcadas de agua de mar. Confundida y con mucho dolor, miré a mi alrededor intentando averiguar dónde estaba y qué había pasado. Las dos estábamos en la playa. Mi tobillo estaba desgarrado y sangraba por las marcas de los arañazos. Rebeca tenía largas marcas en el brazo y una muñeca magullada. También estaba tosiendo y casi hiperventilando. Miré desde ella hasta el muelle de piedra tratando de encontrarle sentido a todo aquello. Sabía que me había salvado, pero no tenía ni idea de cómo. La pelota se balanceaba sobre las olas chocando contra el muro de piedra. La observé durante unos segundos, antes de que una forma negra la alcanzara y la arrastrara hacia abajo.
Rebeca me explicó que cuando me vio sumergirme, corrió por el muelle. Era una débil nadadora, pero estaba en el equipo de atletismo. Sin dudarlo, se lanzó tras de mí. Ninguna de las dos sabía por qué ella fue capaz de sacarme de lo que fuera que se había apoderado de mí. Me dijo que había empezado a agarrarla a ella también, pero después de tocarla durante unos segundos, oyó algo que le pareció un grito ahogado desde abajo. Los brazos se retiraron y los ojos se cerraron. No se quedó para averiguar por qué pasó, o si realmente se habían ido. Por algún milagro, me llevó a la orilla y me hizo la reanimación cardiopulmonar, hasta que por fin me recuperé. Me alegré de que ambas tomáramos una clase cada año. Dejamos las cosas fuera, y ella me ayudó a volver cojeando la concurrida playa para buscar ayuda. Denuncié que algo me había agarrado, pero nadie me creyó. Pensaron que nos habíamos quedado atrapadas en viejas redes de pesca y que debíamos dar gracias por estar con vida. Estoy agradecida, pero me gustaría que alguien, además de Rebeca, me creyera. Después de hablar de lo sucedido, tratando de averiguar por qué Rebeca fue soltada, nos pusimos de acuerdo en una teoría. Rebeca acababa de ponerse crema solar. Supimos que la criatura era sensible a los productos químicos. Había escuchado que algunos corales estaban en riesgo de morir después de que los turistas los tocaran, y la cantidad de protector solar que se arrastraban hacia los arrecifes mataba a peces y corales por igual. Pero podría estar equivocada en ese hecho. Fue lo único que se nos ocurrió. Tal vez fue el protector solar, o tal vez solo tuvimos mucha suerte. Al menos tengo tiempo libre del trabajo, mientras mi tobillo se cura. Puede que siga nadando, pero en piscinas cubiertas, o en masas de agua en las que pueda ver el fondo. Si vas a nadar ese verano, ten cuidado. Todavía no sabemos qué nos separan los océanos. Ah, y usa mucha protección solar. Todavía puedo recordarlo claramente, todos esos años después. Era 1981 o 1982, no estoy del todo seguro. Pero era noviembre, eso sí lo recuerdo, finales de noviembre. El invierno ya había iniciado, se podía sentir el hielo invasor en el aire, clavándose en los pulmones cuando caía el sol. Yo, en ese momento, era alguacil de un pueblo pequeño que se encontraba cerca de la frontera norte. El pueblo se llamaba Kendall. Empecé allí alrededor de 1969 y me convertí en alguacil en el 73. Pero eso no viene al caso. Ahora soy jubilado, desde hace varios años, y a menudo me piden amigos, o incluso mis nietos, que les cuente historias de aquellos días, de las cuales tuve muchas. ¿Qué es lo más loco que has hecho como policía? Mi nieta me lo pregunta a menudo. ¿Alguna vez tuviste miedo? ¿Alguna vez tuviste que usar tu arma? Normalmente cuento las mismas historias, sobre la vez que me dispararon, o los idiotas que me llevaron de persecución por la carretera. Son lo suficientemente inocentes para ellos, lo que me hace parecer un héroe, y nadie resultó herido al final. Pero la verdad es que lo que siempre se me quedó grabado no fue nada de eso. Nada tan simple como un matón con una pistola, o un adolescente arruinado robando un carro. Hubo algo que me conmovió profundamente de una manera que no debería conmover a ningún hombre. Comenzó una mañana, un día gris y nublado, cuando llegué a la estación y descubrí que nos habían hecho una llamada. Era de un joven llamado Jonathan, oriundo de Algonquin, cuyo padre había conocido bien hace algunos años. Él dirigía un pequeño establo de caballos que prestaría a los oficiales si necesitábamos montar. Jonathan dijo que le había pasado algo a uno de los caballos, pero no explicó exactamente qué, y dijo que necesitaba a alguien allí lo antes posible. Sonaba angustiado, y había algo siniestro en su voz. Cargué y me puse en camino, a 1 hora de la autopista. Él vivía en tierras de la reserva indígena, y mi mente se dirigió inmediatamente al pensamiento de una tragedia reciente,
Un grupo de excursionistas había ido a acampar a la reserva, y todos ellos seguían desaparecidos todas esas semanas. Acepté ir a reunirme con él, y salí en la camioneta policial por si el terreno se ponía difícil. Él vivía en una pequeña casa situada en el límite del bosque, y oculta de la carretera por la alta maleza. Mi camioneta se abrió paso por su camino de tierra, y llegué a la propiedad. Nunca había subido tanto. Siempre que veníamos a recoger una montura nos esperaban en la carretera. Estaba en mal estado, pero estable, y había una camioneta verde oscura aparcada al pie de una larga y empinada colina, y aparqué junto a ella. Pude ver los establos para los caballos detrás de la vivienda, pero no había señales de los propios caballos. Era una cabaña construida a mano, con objetos modernos presumiblemente instalados por el padre del hombre años atrás. Recuerdo bien al anciano. Era tranquilo y espiritual, un hombre de tradición. Siempre mostraba respeto a los que le rodeaban y nunca causaba problemas. Murió hace algunos años y supe que el chico lo tomó muy mal. De hecho, creo que la última vez que lo vi fue en el funeral del hombre. Ya sería mayor, pensé mientras subía a la cuesta. Cuando llegué a los descuidados escalones de la cabaña, ya casi me estaba desbordando. Toqué la puerta de la vieja cabaña. No hubo respuesta. De repente, empecé a percibir un olor nauseabundo que me atacó la nariz y me hizo retroceder. Llamé y recibí una respuesta desde detrás de la cabaña. Lo encontré en un agujero junto a los campos y a su lado el cadáver descuartizado de uno de sus caballos. Dios, dije, ¿qué demonios ha pasado? Lo encontré así, junto a los bosques. No sé qué pasó. No conocía bien al chico, pero podía percibir un tono en su voz, como si hubiera estado despierto durante días. Agarró trozos de caballo y los llevó hasta el agujero y empezó a llenarlo. Tomé una pala y ayudé, sin decir nada mientras tanto. Parecía que era algún tipo de oso el que había atrapado al pobre animal, pero él no parecía pensar lo mismo. Hay algo en estos bosques, algo así, algo ahí fuera vigilando la propiedad. Habló como si hubiera estado esperando mucho tiempo para contar esa historia. Empecé a notarlo hace unas semanas. Lo vi quieto entre los cedros. ¿Eso? Dije. ¿Qué es? ¿Una especie de oso? No, nada de eso. Hay un espíritu ahí fuera. Lo he visto. No era un creyente de las historias y mitos de los que hablaban a menudo los Algikin, pero la mirada y el aspecto del joven eran profundamente preocupantes. ¿Está todo bien, hijo? Te ves pálido y enfermo. Necesitas sentarte un rato. No me hizo caso, y entonces le pregunté dónde y cuándo había encontrado el caballo. Desde que empecé a sentir su presencia, dejé de dejar libres a los caballos en los campos. No quería que se acercaran a esos árboles. Pero se escapó en mitad de la noche y me desperté con sus gritos. Él estaba sudando a mares. Oí que sus gritos resonaban en la oscuridad y escuché algo detrás de él. Un rugido impío distinto al sonido de cualquier oso o depredador en esos bosques. Su expresión de ojos abiertos añadió incomodidad a una historia ya de por sí desagradable. Me negué a salir en la oscuridad con esa cosa y esperé hasta el amanecer para ir a comprobar su cuerpo. Y lo encontré allí en pedazos por el césped, con marcas de mordidas por todas partes. Siguió contando las cosas que había visto. Me describió el clima cada vez más frío, mucho más frío de lo que ya era. Y me habló de la presencia de algo que se parecía a un hombre alto sentado justo detrás de los árboles. La manera en que nunca se movía hacia la luz, y sus gritos inhumanos que lo llamaban. Parecían los delirios de un loco. Tal vez el aislamiento que tenía le estaba afectando. Quizás estaba tomando y en medio de una mala borrachera. Pensaba cualquier cosa que se me ocurriera para racionalizar la situación. El caballo mutilado era una historia diferente, una preocupación muy real. Sería fácil considerar que se trataba de un ataque de un oso, pero nunca conocí a un oso que matara y dejara que su presa se pudriera en pedazos. Simplemente no coincidía con su comportamiento. Dejó de hablar de repente. Echó la cabeza hacia atrás y miró hacia la línea de árboles como si hubiera oído algo.
pero no hubo ningún sonido ni vista que acompañara la acción. Le pregunté si había dormido últimamente, y admitió que hacía tiempo que no podía descansar más de un par de horas seguidas. Agarré al hombre tembloroso por el hombro y lo conduje a su puerta. «Deberías intentar dormir un poco esa noche», dije. «Vete a un hotel de la ciudad. Te vendría de maravilla». No puedo dejar mis caballos abandonados con esa cosa ahí fuera». Le ofrecí en cambio una ayuda. Le dije que volvería antes de que se pusiera el sol y me quedaría con él toda la noche para que pudiera descansar los ojos mientras yo vigilaba su establo. Su padre y él eran mis amigos desde hacía mucho tiempo y pensé que era lo menos que podía hacer. Un poco de sueño le vendría bien. Se lo pensó un rato antes de aceptar la oferta, quizás solo porque no veía otra opción. Le estreché la mano y lo dirigí al interior. Le dije que se sentara bien y se relajara durante el día, y que llamara inmediatamente si volvía a sentir algo raro. Volví a subir a mi camioneta y me dirigí a la estación. Le conté a mi secretaria lo que iba a hacer y solicité una escopeta. No creía en las historias de monstruos, pero cualquier cosa capaz de hacerle eso a un caballo podría hacerle algo peor a un hombre, y decidí no correr riesgos. Antes de que empezara a caer la noche, fui a casa y le conté a la familia lo que iba a hacer. A mi mujer no le gustó nada. Me rogó que no fuera, y los niños me miraron aterrorizados porque habían estado escuchando toda la conversación. Convencerlos me llevó más tiempo del que pensaba, y el sol ya se había puesto a mitad del camino cuando por fin pude salir. Llegué a la reserva cuando lo último del gris se desvanecía, y empezaba a cambiar por una oscuridad absoluta. Las luces de la camioneta se abren paso en la oscuridad mientras recorro el camino de entrada y entro en el pequeño terreno al pie de la colina. Inmediatamente sentí que algo iba mal. La camioneta de Jonathan no aparecía por ninguna parte. Lo ignoré. Supuse que podía estar aparcado en otro lugar y, si no era así, comprobar la propiedad era lo menos que podía hacer a pesar de todo. El exterior de la casa estaba débilmente iluminado por una vieja lámpara de aceite, y el interior tenía un débil resplandor de luz que emanaba de las ventanas laterales, pero eso no era muy tranquilizador. Había algo extraño en la iluminación, algo que no me gustaba. Pero no me dejé vencer por los nervios, así que tomé la escopeta de la parte de atrás y me la colgué en el hombro y revisé el revólver que tenía a mi lado, solo para sentirlo. Agarré mi linterna y comencé a subir la larga colina. La caminata me pareció una eternidad. La visibilidad se desvanecía rápidamente y perdí de vista la línea de árboles antes de llegar a la mitad de la subida. No fue hasta que estuve en la oscuridad que me di cuenta de lo mucho que me habían afectado las historias. Cada pocos pasos me detenía y escuchaba en la oscuridad, pero no recibía ninguna respuesta. Me guié por la luz de la lámpara de aceite, como un sabio que sigue las estrellas en el vasto desierto, y finalmente llegué al porche. Me di cuenta de que la puerta estaba entreabierta. Colgué la escopeta en el brazo y me acerqué con cautela. Llamé a Jonathan, pero no oí nada. Empujé más la puerta y empecé a entrar en la sala principal. Estaba cubierta de decoración tribal y con pocas cosas. Una vieja manta de piel de animal sobre algún sofá antiguo y un atrapasueños espectacularmente tejido colocado encima. De repente, volvió el horrible hedor, que me llenó las fosas nasales y me provocó casi arcadas. Ahora era mucho más fuerte, olía claramente a muerte, y tuve que volver a salir. Me tomé un momento para recuperarme y respirar. Subí la escopeta y volví a entrar para revisar la sala. A mi derecha había una pequeña cocina. El grifo del fregadero estaba ligeramente abierto y había una sartén de hierro fundido con algo carbonizado en su interior. Todavía estaba caliente. Había dos habitaciones en los extremos de un pequeño pasillo que comunicaba con la sala de estar. Fui bajando, comprobando cada habitación con mucha precaución. Ambas estaban vacías. El hedor persistía y la inquietud se apoderó de mí. Pensé un momento y me acordé de los caballos. Salí corriendo por la puerta trasera hacia los establos. Alumbré con la linterna en la oscuridad y descubrí que estaban vacíos, sin rastro de nada. Las puertas estaban abiertas o se habían roto las bisagras,
y parecía que los animales ya se habían ido. El corazón me latía con fuerza y me preguntaba si debía marcharme, o incluso pedir refuerzos. Me sobresaltó el fuerte grito de un búho que estaba sentado encima del establo. Un gran pájaro blanco, de al menos 2 kilos. Me miró fijamente con ojos fríos antes de desplegar sus alas y emprender el vuelo. La línea de árboles eclipsaba ahora la luna creciente, y un tenue tono gris caía sobre la propiedad, aumentando mi visibilidad en apenas unos metros. Comencé a rodear lentamente la casa, comprobando el exterior y encendiendo de vez en cuando mi luz en el campo. Mi linterna era potente, pero no importaba dónde dirigiera la luz, no podía penetrar en los bosques. Un vacío negro que se extendía más allá del borde. Sentí que la temperatura bajaba rápidamente y que el frío helado iba acompañado de un viento más fuerte. Me abroché el abrigo y seguí adelante. Encontré un par de puertas de sótano cerradas con una cadena. Una de ellas tenía un agujero reventado por dentro y algo parecido a un par de agujeros de bala a su alrededor. Intenté iluminar el agujero, pero todo lo que pude ver fue un conjunto de escaleras de hormigón manchadas de suciedad que conducían a más oscuridad. Mi fijación se vio interrumpida por un extraño sonido, un crujido antinatural. Me giré y volví a encender la luz en la oscuridad, pero no había nada que me sorprendiera. Exploré con la luz lentamente a través de los árboles, dejando que mis ojos ajustaran y asimilaran lo que veía antes de seguir adelante. La linterna no parecía ser de mucha ayuda. Su eficacia disminuía a unos 30 metros, y toda la luz era absorbida al encontrarse con el bosque. Me detuve en una cosa extraña, un árbol gris y delgado que sobresalía del resto. Parecía muerto, asentado entre arbustos. No me había fijado en él cuando estuve allí antes, y lo miré de cerca, o lo mejor que pude. Inmediatamente, algo pareció raro. No se parecía a nada que creciera en esa región, o en cualquier otra región. Parecía un árbol casi alienígena, con 4 ramas afiladas y desnutridas que colgaban muy cerca del suelo, y su base era rígida y hundida. A diferencia de otras plantas, no parecía afectada por el viento, se mantenía inquietamente inmóvil. Pasé un rato intentando relacionarlo con algo que me resultara familiar, pero entonces se movió. Se puso de pie y se giró, corriendo hacia el bosque. Se movió a una velocidad tan sobrenatural que al instante se convirtió en una mancha, y medio segundo después desapareció. No tuve tiempo de registrar lo que acababa de ver. Di un salto de sorpresa y disparé instintivamente mi arma, pero desapareció mucho antes de que el estruendo de los perdigones llegara a los arbustos. Fue tan repentino que por un momento me pregunté si lo que había visto era real. Solo tenía en mi cabeza los fragmentos de algún rostro horrible que perturbó brevemente mi visión. No había detalles que registrar, solo una sensación de pavor que me recorría la columna vertebral. Me apoyé en la casa, con la escopeta al hombro, y observé el bosque. No sabía qué hacer. A pesar de que la línea de árboles estaba a unos 100 metros, la velocidad a la que corría me hacía pensar que podría cortar la distancia antes de que yo pudiera reaccionar. Me apoyé en la cabaña y comencé a dar vueltas lentamente, sin apartar la vista del bosque. Solo caminaba unos metros antes de detenerme y mantener el oído atento, repitiendo una y otra vez mientras me dirigía hacia la parte delantera de la cabaña. Después de varios minutos de esfuerzo, llegué a la barandilla del porche, limitando las direcciones desde las que la cosa podía venir hacia mí. En el breve momento en que tuve que girar para subir, entré en pánico. Pasé por encima de la barandilla y me giré rápidamente para volver a revisar los árboles. Nada. Respiré profundamente unas cuantas veces y volví a pegar mi espalda a la pared. De repente oí un alarido fantasmal que llevaba junto con el viento, casi enmascarado y arrastrado por él. No pude saber de qué dirección venía. Volvió a gritar y luego el silencio. El frío era ahora insoportable. Sabía que no podía esperar allí para siempre. Por muy agitado que estuviera, necesitaba salir. Empecé mi recorrido de nuevo, caminando hacia la base de la colina y escuchando.
El suelo estaba húmedo y resbaladizo. Tuve que ir mucho más despacio de lo que me hubiera gustado para no caer. Estaba ciego, completamente rodeado por la oscuridad, y no tenía más que esperanza. La mayor parte del viaje hacia abajo transcurrió sin incidentes, y por fin estaba cerca del final. Antes de poder bajar la guardia, oí de nuevo el alarido, que parecía estar cerca. Giré mi arma y mi luz hacia donde creía que se había originado el sonido, y mi corazón se hundió cuando vi un gran par de ojos que me miraban directamente. Era el gran búho, sentado en lo alto de un árbol, y mirándome con atención. Di un suspiro de alivio, pero me interrumpí cuando oí un rápido pisoteo detrás de mí, seguido de un fuerte golpe contra el metal de mi camioneta. Me giré de nuevo y vi que el vehículo se balanceaba ligeramente. El crujido de sus puntales era ahora el único sonido. Me puse de rodillas, investigando bajo el vehículo. Nada. Di vueltas y comprobé los asientos, todos vacíos. No perdí más tiempo. Me subí al vehículo y encendí el motor. Una parte de mí no creía que se encendiera, pero lo hizo. Agradecí a Dios y comencé a salir en reversa. Eché un último vistazo a la casa. Las luces se habían apagado, pero en el pálido resplandor amarillo de las luces de mi camioneta, creí poder verla, observándome desde las ventanas del interior, pero no había forma de estar seguro. La adrenalina no me permitió demorarme más, y salí lo más rápido posible a la autopista en dirección a casa. La escena fue algo que nunca se me olvidó, pero por muy irreal e inquietante que fuera la noche, los descubrimientos que hice al día siguiente se me quedaron grabados durante mucho más tiempo. Me guardé lo que vi para mí. Una parte de mí ni siquiera se lo creía, así que sabía que no tendría mucha suerte si se lo explicaba a los demás. Simplemente dije que Jonathan y sus caballos no estaban en ninguna parte. El carro verde de Jonathan fue encontrado a un lado de la autopista. Había sangre seca en el salpicadero y un cuchillo de caza manchado en la hierba. Había varias prendas de vestir en el suelo y dos grupos de huellas que se adentran en el bosque, uno de ellos descalzo. Eso había sido suficiente para obtener una orden de registro de la propiedad de Jonathan, así que, junto con mis ayudantes, fuimos a investigar la propiedad esa tarde. La casa estaba intacta. No había nada fuera de lugar o inusual desde la noche anterior. Hice un esfuerzo para separarme de los demás por un momento, buscando la hierba para agarrar y embolsar el proyectil que había disparado. Mi prioridad era revisar esa puerta del sótano, y tras romper la cadena y bajar, había encontrado la fuente del horrible hedor. Restos dispersos de huesos con marcas de dientes humanos acribillados por todas partes, cadenas manchadas de sangre y esposas clavadas en la pared. Mi mente saltó inmediatamente al pensamiento de los excursionistas desaparecidos, y mis temores se hicieron realidad, ya que el único ADN que se puede extraer coincidía con el de Sally Miller, una de las mujeres desaparecidas. Era, con diferencia, lo más espantoso que me había encontrado en mi trabajo, y no es algo de lo que a nadie en la comisaría le gusta hablar. Nunca se encontró a Jonathan. Lo que quedaba de él y su historia terminó con aquellas huellas en aquel bosque. Solo le contó el incidente de aquella noche a mi esposa y a un amigo de la comisaría. Marta estaba muy preocupada y no tuvo problemas en creerme. Siempre ha sido muy precavida con el bosque y nunca ha dejado que los niños se acerquen a él. Y mi viejo amigo Bernard me dijo que debía de tratarse de un oso demacrado y enfermizo, y yo nunca lo discutí. No sabía lo que había visto, pero sí sé lo que no había visto. No vi ninguna criatura de Dios sentada en aquel bosque. La imagen de aquella criatura ha parecido más de una pesadilla, y parece que nunca consigo una imagen clara cada vez que la recuerdo, aunque no lo intento a menudo. Me retiré sin cerrar del todo el caso y, en realidad, una parte de mí nunca quiso saberlo. Jonathan hacía tiempo que se había ido y, sean cuales sean las respuestas, no tengo ningún interés en conocerlas. Algunas cosas es mejor dejarlas sin decir, sin responder. La mítica maldad que yacía en aquellos bosques parecía palidecer en comparación con las maldades del corazón de lo que yo creía que era un buen hombre.
Seré el primero en admitir que me he merecido todo lo malo que me ha pasado en la vida. Nunca he sido de los que se desviven por causar problemas, pero tampoco he tenido el valor de desvivirme por resolverlos. Haber nacido en un barrio marginal de la ciudad, en una familia pobre, no me dio un buen comienzo en la vida, pero eso no era una excusa. Si estuviera realmente motivado, podría haber hecho algo por mí mismo. En lugar de eso, me limité a aceptar todo lo que me entregaba, bueno o malo, sin discutirlo. La noche en que por fin dejé ese hábito y me arriesgué a ayudar fue la noche en que toda mi vida cambió. Me despidieron una vez más de un trabajo a tiempo parcial y me quedé sin dinero. Mi primo era un traficante de drogas y yo siempre me había mantenido al margen hasta ese momento. Si quería comer, tenía que aceptar su oferta de trabajo. Era fácil. Conocer a alguien con el producto, cobrar y que no te roben ni te maten. Fácil. Ya que era mi primo, me estaba dando más de lo que era justo. Juré que solo haría unos pocos tratos para alimentarme y lavarme las manos. Estaba fuera de una tienda de la esquina esperando a un cliente que se estaba retrasando. Intenté llamar, pero mi teléfono fallaba como nunca antes lo había hecho. No podía comprarme uno nuevo. Me lo quité de la cabeza para esperar. El trato era pequeño. Casi no merecía la pena salir a la calle. De pie, en la oscuridad, esperé, cada vez más ansioso. La tienda me tentaba con algo para comer mientras esperaba. No quería perderme a mi cliente, así que me quedé en la puerta. El empleado no me vio merodeando, o no le importó echarme. Al otro lado de la calle, bajo la escasa luz, vi una forma que bajaba a trompicones por la acera. Una figura muy pequeña. Para mi sorpresa, vi a un niño de no más de 5 años, arrastrando una pierna herida por la calle, mirando detrás de él como si alguien le persiguiera. Me olvidé por completo de lo que estaba haciendo y salí corriendo como un loco hacia el niño. El pobre cayó en mis brazos. No sabía lo herido que estaba, pero, en mi pánico, lo levanté para intentar verlo mejor. El pequeño se aferró a mí muy fuerte, rodeando mi cuello con unos brazos pequeños, negándose a soltarme. No lloraba aunque estaba herido y sangrando. Había sangre, pero no podía decir en la oscuridad si era del niño o de otra fuente. Oye, está bien, déjame echarte un vistazo, le dije con toda la calma que pude. El pobre estaba asusado y se resistió a que intentara ver mejor sus heridas. No había heridas visibles, aparte de un brazo magullado y un tobillo hinchado. Sin embargo, estaba cubierto de tanta sangre que alguien tuvo que morir cerca de él. Saqué mi teléfono móvil del bolsillo para intentar pedir ayuda. La estática casi me revienta el tímpano y la llamada no llegó a realizarse. Corriendo por la pista con el niño en brazos, recé para que el empleado tuviera un teléfono que funcionara. En los pocos segundos que estuve fuera, el cliente al que esperaba se acercó al establecimiento con cara de confusión. No lo culpé. Solo quería un arreglo y su vendedor tenía un niño herido. ¿Funciona su teléfono?, le pregunté sonando aterrado. Me miró con cara de tonto y se movió tan lentamente para meter la mano en el bolsillo de su pantalón para comprobarlo que, en cuanto lo vi, le arrebaté el teléfono de la mano. Su teléfono tenía los mismos problemas de conexión. Lo achaqué a la misma mala red. Tomando la droga de mi bolsillo, lo empujé sobre su pecho junto con su teléfono inútil. ¡Toma! Me metí dentro de la tienda sin dejarle responder, y mucho menos pagarme. Planeo tener policías y ambulancia por ese niño que apareció. Si no hubiera llegado cuando lo hizo, me habría deshecho del paquete. No necesitaba tenerlo en el bolsillo cuando apareciera la policía.
El interior de la tienda estaba desordenado y era difícil moverse. Golpeé algunas bolsas de patatas fritas de la vitrina mientras me dirigía al mostrador, donde un empleado sonoliento se levantó de una silla. Sospecho que estaba durmiendo la siesta antes de que yo entrara corriendo. ¿Qué demonios?, preguntó mirándonos a los dos. ¿Tienes un teléfono? El mío no funciona y el niño está herido, dije sin aliento. Sí, solo dame unos segundos. El empleado se dio la vuelta y empezó a buscar detrás de él. Entre el desorden del mostrador, había un teléfono fijo. Aproveché la ocasión para ponerle al chico que había recogido sobre el mostrador y echarle un vistazo bajo la luz. Llevaba una simple camiseta y unos pantalones cortos, ambos manchados de sangre fresca. El olor me revolvió el estómago, pero no dejé que me molestara demasiado. Tenía que centrarme en asegurarme de que el chico estaba bien. Llevaba el cabello corto y era de color marrón rojizo intenso, con ojos grandes del mismo color. Debía estar en estado de shock, porque no escuché ningún sonido de queja al ser cargado o abordado por extraños. Ese brazo magullado sería doloroso para un adulto, pero él se lo estaba tomando como un campeón. Sus ojos miraron a los bocadillos que nos rodeaban. Intentaba frotar la sangre de la cara cuando una pequeña mano salió disparada hacia una pequeña cesta de manzanas en el mostrador. El brazo herido estaba pegado a su pecho, pero el libre intentaba agarrar las manzanas. De toda la comida basura de la tienda, ese niño quería la fruta. Ni siquiera dudé en agarrar una y dársela. El teléfono no funciona, el empleado dijo después de revolver y encontrar un teléfono de aspecto antiguo. Su cara estaba sin color por el estrés. ¿Cómo que no funciona? ¿Está enchufado? Sí, está enchufado. Solo recibo estática. ¿Tienes un teléfono móvil?, insistí impaciente. Ese chico necesitaba estar en un hospital hace 5 minutos. No, mi jefe no tiene... Espera. El empleado tuvo de repente una idea que le iluminó la cara. Hay un teléfono público al final de la manzana, como a 1 minuto andando. No tengo cambio. Los teléfonos públicos no necesitan cambio para llamar a 911, amigo. Bien, eso tenía sentido. Estaba tan asustado por encontrar de repente a un niño herido que no estaba pensando bien. Iba a dejar al niño en el mostrador y en una tienda iluminada, pero en el momento en que hice un movimiento para irme, su pequeña cara se torció de miedo. Extendió su brazo hacia mí, dejando caer la manzana que había mordido cuando lo hizo. Era la mejor emoción que había visto en él, y no podía dejarlo atrás. Dejando que volviera a rodear mi cuello con un brazo, lo levanté para intentar llamar a través de otra línea telefónica, rezando por tener suerte. Sigue probando con el teléfono fijo. Si el teléfono público no funciona, buscaré otra tienda abierta hasta encontrar una que sí lo haga. Asintiendo a mi plan, dejé atrás al empleado con prisa por conseguir ayuda para mi pequeño. Una vez más, me di cuenta de que no sabía en qué extremo de la cuadra estaba el teléfono público. Mirando a ambos extremos de la calle, la vi vacía y oscura, aparte de una persona que doblaba la esquina y que supuse que era el hombre al que le había dado el producto gratis. En el otro extremo vi una cabina telefónica junto al lado de una parada de autobús. Esperaba que correr con el niño en brazos no le causara dolor de tanto rebotar. Si lo hizo, no gritó en absoluto. Sentí que su cuerpecito temblaba, así que lo cubrí con mi chaqueta para mantenerlo caliente. Casi me estrellé contra el teléfono público al no poder dejar de correr a tiempo. Levanté el receptor y escuché el tono de llamada. Sinceramente, pensé que el día estaba salvado y empecé a marcar el 911. Cuando mi dedo tocó el último número, el niño que llevaba en brazos se acomodó por encima de mi hombro detrás de mí.
Lanzó un grito infernal que me hizo soltar el teléfono y darme la vuelta justo a tiempo para ver un hombre casi acercándose a nosotros. Iba vestido todo de negro y con una capucha que proyectaba sombras sobre la mitad superior de su rostro. La mitad inferior estaba cubierta por una bufanda o algún tipo de material negro. Le eché un vistazo antes de retroceder unos pasos asustado. Agarré al niño en mis brazos tratando de protegerlo de ese recién llegado. El hombre vestido de negro levantó una mano y golpeó el teléfono público. Me quedé sin palabras cuando tuvo la fuerza de hacer volar el maldito aparato. Mi cerebro no creía lo que mis ojos le decían. No era posible que ese tipo simplemente golpeara un teléfono público hasta el otro lado de la calle, y no me iba a quedar para comprobarlo. Empecé a huir de él, pero me alcanzó rápidamente. Su mano se acercó al niño. No sabía quién era, pero sabía que ese niño no lo lograría si lo alcanzaba. Yo no era un luchador, ni siquiera llevaba armas. Mi trabajo esta noche era sencillo con una persona que sabía que era inofensiva. No había razón para que llevara ningún tipo de arma. El hombre iba a alcanzarme fácilmente y arrancar al niño de mis brazos. Tenía que hacer algo. Así que hice lo primero que se me ocurrió. Dejé de correr y le di una patada en un punto muy sensible esperando que no tuviera nada que protegiera sus partes sensibles. Para mi suerte, no lo tenía. Muriéndome de miedo, conseguí alejarme del hombre que gritaba de dolor. Mientras corría, me arrepentí de no haber hecho ningún deporte en mi pasado. Me ardía el pecho y me iban a dar calambres en los costados. Parar significaba la muerte. Para mí y para ese pequeño niño. No podía parar. La calle por la que corría era todo fachadas de tiendas cerradas. Algunos autos estacionados, pero no había gente ni ningún tipo de ayuda. Dudo que mi patada bien dirigida mantenga a nuestro perseguidor alejado de nosotros por mucho tiempo. Incapaz de pensar en algo, seguí corriendo maldiciendo el hecho de que no hubiera ni siquiera un bar abierto en ese tramo de calle. ¡Para! Oí una vocecita que salía de debajo de mi chaqueta. El niño que recogí por fin habló. Asomando su cabecita miró a su alrededor, donde nos encontrábamos. Al final de la calle, bajando una pequeña colina, había un parque que había olvidado. Los teléfonos públicos fueron retirados hace años, pero podríamos escondernos en la pequeña zona de árboles. Eso también nos arriesgaba a perdernos. Sin embargo, al otro lado del parque había casas. Quizás si me esforzaba un poco más, podríamos encontrar una casa con un teléfono que funcionara. Si el tipo venía detrás de nosotros, podíamos intentar deshacernos de él en el bosque. O morir en el intento, porque yo no estaba en forma. Sin ninguna idea mejor, me giré hacia la colina tomando mi segundo aire, cuando oí paso detrás de nosotros por encima de mi respiración agitada. La idea de que aquel hombre nos alcanzara me dio un empujón que necesitaba para llegar a la entrada del parque. Mi cuerpo me obligó a detenerme, jadeando. El niño bajo mi abrigo asomó la cabeza para comprobar si estaba bien. Nunca me había dolido tanto correr. Sentí la garganta en carne viva y respirar era una tarea difícil. Sin embargo, tenía que esforzarme un poco más. El sendero no era largo y llegaría a algunas casas en 5 minutos. Intenté correr, pero me resultó imposible. En su lugar, avancé cojeando por el sendero. La luna brillaba y me daba suficiente luz para ver. Mi cuerpo perezoso se sentía como si se moviera en cámara lenta. Cada músculo se negaba a ir más rápido, aunque el hombre vestido de oscuro podría alcanzarme en cualquier momento. Si se diera el caso, podría esconder al niño detrás de un árbol y apartarlo del niño que estaba protegiendo. Aquí estaba yo, alguien que nunca había hecho nada por alguien más que por sí mismo, totalmente dispuesto a dar mi vida para salvar a un niño. El sudor hizo que mi camisa se pegara a mí incómodamente.
Hice una pausa para frotarme los ojos tratando de ver mejor debido a la humedad que goteaba en ellos. Un ruido me hizo sobresaltarme y mirar detrás de nosotros. Imaginé que había oído a alguien, un paso o una respiración. Sabía que había alguien, aunque no lo viera. Me debatí en ir hacia los árboles para esconderme, cuando un pequeño sonido vino de debajo de mi abrigo. Pa, ma. El niño asomó la cabeza mirando hacia el sendero. Mi corazón dio un vuelco cuando supe a qué se refería. Sus padres estaban por aquí. O, al menos, habían estado aquí antes de que él se librara de quien la había atacado. Me pareció ver una forma oscura en el sendero frente a nosotros. Algo de color oscuro que parecía tener la forma de una bolsa de basura. Al dar otro paso, me congelé de nuevo, ahora con la certeza de haber oído un paso detrás de nosotros. El niño miró y soltó un pequeño siseo animal que no esperaba que viniera de un niño. Al darse la vuelta, un hombre estaba de pie a unos pasos de distancia, las manos en alto. Parecía bastante amable, pero seguía sin confiar en él. Estaba tan agotado por haber corrido las pocas manzanas que no creía que pudiera escapar si se acercaba a nosotros. La respiración empezó a pincharme en la nuca y retrocedí unos pasos con cuidado. ¿Quién demonios eres tú?, le pregunté con voz débil por el estrés. Solo pasaba por aquí. He visto algo de sangre en el camino. ¿Está todo bien?, preguntó con una sonrisa en la cara. Mis ojos se desviaron hacia el camino de ladrillos. Tenía razón. Había unas cuantas gotas de sangre que bajaban hacia la entrada del parque. Mi chaqueta también estaba cubierta de cuando recogí al niño ensangrentado. Suponía que el niño había venido por aquí, después de mancharse de sangre, y que la fuente estaba justo al final del sendero. Hacia abajo, hacia donde podrían estar sus padres. Incluso después de correr durante tanto tiempo, sentí mucho frío. Ese hombre podría ser capaz de ayudar. Si el niño no hubiera asfixiado al verlo, podría haber confiado en él lo suficiente como para pedirle el teléfono. ¿Qué tal si me das la niña? Es pequeña y está herida. Sé de primeros auxilios y podemos atenderla antes de que llegue la ambulancia. Me dedicó otra sonrisa que pretendía ser amable, pero que parecía siniestra a la luz de la luna. Todavía con una mano levantada me ofreció la otra como si esperara que le entregara a la niña sin más. El pequeño que creí que era un niño todo ese tiempo era, en realidad, una niña. Tenía una cara de niño y el cabello corto. No se sabría que era realmente una niña a no ser que lo oyera personalmente de ella o de sus padres. Sentía que había cometido un error. Pensé en correr de nuevo, pero ese hombre estaba muy cerca. Él no había corrido unas cuantas cuadras cargando a una niña. Tenía ventaja y me alcanzaría fácilmente. Las puntas de los dedos rozaron mi manga. Pensé que ambos estábamos perdidos cuando una forma oscura salió de entre los árboles. El otro hombre que nos había estado siguiendo se abalanzó sobre el desconocido. Inmediatamente intentaron matarse mutuamente tirándose al suelo. Sin quedarme a ver quién ganaba, empecé a bajar por el camino tan rápido como mi desgastado cuerpo podía. Necesitaba poner distancia entre ellos y nosotros. Centrado en correr, ni siquiera miré lo que nos rodeaba. Pero la niña que intentaba salvarme miró. Cuando pasamos junto a las formas oscuras del borde del camino, de repente se convirtió en un animal salvaje bajo mi chaqueta, que me mordía y arañaba el cuello haciéndome parar. Me esforcé por mantenerla quieta, y se me salieron las lágrimas cuando pensé que la estaba lastimando. «Querida, no, por favor», le supliqué tratando de mantenerla quieta. Al final se impuso. La dejé en el suelo por miedo a que si seguía sujetándola, le rompería el brazo mientras luchaba por liberarse. Una vez en el suelo, corrió hacia las formas oscuras, sin que el tobillo hinchado le estorbara. Sentí que me arrancaban el corazón del pecho cuando oí que empezaba a gritar un horrible lamento.
Mamá, papá. Esas dos palabras salieron de ella mientras las lágrimas corrían por su carita. El sonido me congeló en el acto, a pesar de que realmente deberíamos haber salido de allí. Al acercarme a ella, miré fijamente lo que antes eran sus padres. El miedo congeló mi cuerpo en lugar de la pena. No entendía lo que estaba viendo. Por su reacción, esos dos eran sus padres. Ese hecho era cierto. Pero no estaba viendo algo humano. Para cuando el hombre vestido de oscuro nos alcanzó, me quedé congelado con la boca abierta tratando de procesar lo que veía. Las dos formas eran murciélagos. Murciélagos muy grandes. Más grandes que un humano, con las alas retorcidas y rotas. Por las heridas que presentaban, habían luchado para proteger a su hija. Pero los murciélagos de ese tamaño no eran reales. Y los murciélagos de ese tamaño no tenían una hija con aspecto humano. No lo entendía. Cuando mi mente se dio cuenta de que el otro hombre me había alcanzado, de repente no me importaron las criaturas. Solo me importaba proteger a la niña. «Entrégala», exigió. Estaba jadeando y se había quitado la capucha. La pelea le quitó un poco de fuerza. Si volvía a tener un golpe de suerte, podría escapar. Interponiendo mi cuerpo entre la niña y yo, le lancé una mirada furiosa negándome a entregarla. Lo acompañó con unos espeluznantes ojos blancos que me hicieron estremecer. O tenía lentes de contacto, o no era humano, como los murciélagos que había visto detrás de mí. Sobre mi cadáver, sisié con gran rabia llenando mi pecho. No podía perdonar a ese hombre por matar a sus padres. Monstruos o no, no deberían haber tenido que sufrir. E incluso hizo daño a esa pobre niña. Ahora intentaba terminar el trabajo. No podía hacer mucho, pero quería creer que le había dado suficiente tiempo para escapar. Sin embargo, ella tenía la misma idea para mí. Poniéndose a cuatro patas hició. Incluso con un cuerpo tan pequeño la visión era un poco aterradora. Un par como nosotros no tenía ninguna posibilidad. Si podía destruir un teléfono público con sus propias manos, podía partirme en dos y era lo suficientemente rápido. He matado a tu compañero. No tienes ninguna oportunidad contra mí. Ríndete. Sonaba igual de enfadado. ¿Compañero? ¿Qué compañero? Mi rabia fue sustituida por la confusión. El hombre se abalanzó sobre mí para darme un puñetazo al mismo tiempo que ella hablaba. Paró su golpe antes de que me diera en la cara, y sentí una ráfaga de viento junto a mi oreja. De cerca, parecía tan confundido como yo. «¿Tú no estás casando con ese hombre?», preguntó lentamente, como si no quisiera aceptar la idea. «No, yo solo acabo de ver a la niña y...», espeté sin saber a qué quería llegar. Incluso en la oscuridad podría jurar que sus orejas se pusieron un poco rojas. Retrocedí y quise hablar sobre el tema y averiguar qué estaba pasando realmente. No me dio esa oportunidad. Un rápido golpe en la sien me dejó inconsciente. Cuando me desperté, era días después y estaba en el hospital muy confundido. No me encontraron ninguna identificación, así que nadie tenía ni idea de quién era y de lo que había pasado. La policía supuso que me habían asaltado mientras estaba en el parque. Preguntar por la niña y el hombre que nos perseguía hizo que los agentes levantaran una ceja hacia mí. No lo dijeron en voz alta, pero sé que pensaron que el golpe en la cabeza me había causado algún tipo de daño. Estaba dispuesto a creerles. No había rastro de murciélagos muertos de gran tamaño en el parque, ni del hombre extraño. Cuando me dejaron salir del hospital, decidí que iba a volver a esa tienda para volver a comprobarlo. El empleado recordaría si había entrado con una niña. Los agentes ni siquiera se molestaron en preguntarle porque pensaron que todo estaba en mi cabeza. Mi teléfono funcionaba, pero no tenía dinero para que me llevaran a ningún sitio. Estaba muy lejos de mi casa.
preguntándome si podía pedirle a alguien algo de cambio para el autobús. Una mujer que no reconocí se me acercó fuera del hospital. Era gordita y muy atractiva. Las chicas tan guapas como ella no tenían por qué hablar con tipos como yo. Me tendió algo para que lo tomara con una bonita sonrisa. Creo que eso es suyo, me dijo mientras se ajustaba las gafas con la otra mano. Confundido, vi que era mi billetera. Mi corazón empezó a martillar en mi pecho. ¿Cómo había conseguido eso? Para mi alivio, no le habían quitado nada. ¿Cómo has...? Pregunté después de comprobar que todo estaba en su sitio. Tuvimos que significarlo como un asalto. No podemos dejar que los oficiales normales se enteren de ciertas cosas. Pedro dijo que sentía haberte golpeado en la cabeza, pero que tenía que hacerlo. Miraba a mi alrededor como si alguien me estuviera gastando una broma. Hace unos segundos, estaba casi convencido de que lo que había visto no era real, y era una especie de sueño con daños cerebrales. Preguntar al empleado debería habérmelo confirmado y, sin embargo, esa mujer de aspecto agradable me estaba diciendo que esa loca idea era real. ¿La niña está bien?, pregunté olvidándome de todo lo demás. Ella está bien. Los niños se recuperan muy fácilmente, explicó pacientemente. ¿Quién era el tipo que nos perseguía? ¿Y qué demonios ha pasado? Cruzada de brazos, parecía que no quería darme ninguna respuesta. Pronto sintió considerando que era digno de saber. La niña y sus padres son una raza rara que está de paso. La gente utiliza los órganos de esas criaturas para la medicina, y últimamente hemos tenido un gran aumento de cazadores furtivos. El hombre que Pedro abatió fue el que mató a los padres de la niña. Estaba trabajando en equipo. El otro compañero huyó, y lo atrapamos más tarde. Pedro quería asegurarse de que la niña estuviera a salvo, así que fue tras ella en lugar de los dos cazadores furtivos. Así que, cuando te vio sosteniéndola, pensó que eras el compañero que se escapó. Eso tenía sentido. No lo culpé por atacarme. Después de todo, ambos teníamos el mismo objetivo de proteger a la niña. De acuerdo, puede que aún me sienta un poco resentido por ello, pero hice lo posible por perdonarlo. No estoy aquí para decirte todo eso. Normalmente haríamos todo lo posible para hacerte creer que nunca has visto nada extraño y ocultar el hecho de que las criaturas de la oscuridad son reales. Pedro sugirió eso después de ver cómo eras tan protector con esa niña. Le decía que la mayoría de la gente haría lo mismo que tú, pero se ha puesto a pedirte un gran favor. ¿Un favor?, pregunté lentamente sin que me gustara cómo sonaba. Queremos saber si puedes adoptar a la niña, me dijo sin tapujos. Me sentí un poco mareado y el suelo bajo mis pies empezó a moverse. De alguna manera, me mantuve en pie mientras innumerables pensamientos se agolpaban en mi cabeza. ¿Yo? ¿Adoptarla? Ni siquiera me importaba que no fuera humana. Me preocupaba más mi propio carácter. Nunca me consideré una buena persona, y mucho menos una buena figura paterna. Yo... soné como un pez jadeante. No tiene otros parientes que la cuiden. Otras criaturas se la comerían antes de criarla. Y no es que tengamos una lista de humanos dispuestos a acoger una niña sobrenatural. La mayoría de las veces dejamos que la naturaleza siga su curso. Así es como funciona la noche. No es como tu cultura humana. Los huérfanos sobreviven o mueren. Sin embargo, parece que tenemos la oportunidad de que vivas si la coges. Ella tiene una forma humana, y aparte de una extraña personalidad, puede pasar como una de ustedes. Tiene otra forma monstruosa, pero mientras la mantengas oculta de los demás humanos, creemos que podría funcionar. La mujer me explicó y tuve que sentarme. Esa niña perdió a su familia, y sus únicas opciones eran la muerte o yo. Ambas cosas sonaban horribles. Yo apenas puedo mantenerme, dije finalmente. Podemos darte algún apoyo económico. Eso no es problema.
Diablos. Pedro estaba dispuesto a renunciar a toda su paga para mantenerla viva. Es demasiado dulce para ser un cazador, y no podemos utilizarlo para ningún trabajo relacionado con los niños. Que esas criaturas tuvieran una hija fue una sorpresa, y él nunca debió hacer ese trabajo. La miré por encima tratando de entender aún lo que me pedía. Parecía bastante humana, pero hablaba como si fuéramos de otra especie. Me pregunté si el hombre que me golpeó era humano o no. Aún así, no soy la mejor persona. ¿Estás segura de que no hay nadie más adecuado para esto? ¿La quieres? Por supuesto. Incluso yo me sorprendí por mi reacción. No dudé ni siquiera con mis dificultades. Pero cuidar a una niña no es todo para ser padres, añadí con la cara sonrojada. No, pero es un muy buen comienzo, añadió con una cálida sonrisa que hizo que mi cara se pusiera aún más roja. Adoptar un hijo en el momento no es una buena idea la mayoría de las veces. Su única otra acción era que la mataran, así que aunque yo fuera un mal padre, al menos estaría viva durante un tiempo. Mirando a la mujer que tenía delante ya sabía mi respuesta. ¿Tengo que firmar algo? Los siguientes minutos los pasó revisando unos papeles que sacó de un lugar misterioso de su interior. Llevaba un suéter ajustado metido dentro de una falda de cintura alta. No creía que tuviera un lugar donde guardarlos, pero aún así aparecieron. La niña no tenía un nombre humano, así que me tocó a mí darle uno. Estaba tan estresado por haberme puesto en un aprieto de nuevo, que opté por ponerle el nombre de mi abuela, María. Una vez hechos y firmados los papeles, eso fue todo. Ahora era un padre con una gran cantidad de responsabilidades que aún no había asimilado del todo. ¿Tengo que ir a algún sitio a buscarla?, pregunté sintiéndome un poco cansado y con un dolor de cabeza que empezaba a aparecer. No, Pedro sabía que dirías que sí, y la trajo. Es cierto, cuando miré hacia el aparcamiento, vi a un hombre vestido de negro que llevaba de la mano a una niña pequeña que se acercaba a nosotros. Se me revolvió el estómago y no pude dejar de preocuparme por si aún le caería bien. Esas preocupaciones se desvanecieron cuando María me vio. Su cara se iluminó con una sonrisa. Se alejó de Pedro y se puso en 4 patas para llegar a mí más rápido. Sí, de acuerdo. Era un poco aterrador, pero aún así la tomé en mis brazos para dar una buena mirada por encima, contento de ver sus heridas curadas. Pedro se detuvo frente a mí, con sus gafas de sol ocultando sus extraños ojos blancos. Parecía una mezcla de timidez y vergüenza. No puedo quedarme, pero aquí tienes mi número de teléfono por si tienes alguna duda, me dijo Pedro, entregándome una tarjeta. La tomé mientras dejaba que María se subiera a mis hombros. Señorita Katy, gracias por pedirle que haga esto, dijo mientras miraba a la mujer. Tenía mucho trabajo por delante. Pedro y Katy no pudieron quedarse, y se despidieron rápidamente de mí, antes de dejarme atrás con una nueva hija monstruosa como un murciélago. En ese momento estaba más asustado que nunca en mi vida. Me temblaban las rodillas, y necesité sentarme en el borde del ladrillo alrededor de un parterre. María seguía sobre mis hombros mientras miraba alrededor, con los pies balanceándose contra mi pecho. La paternidad puede ser lo más aterrador de la vida, pero al mismo tiempo no me arrepiento de mi decisión en lo más mínimo.